hay que recordar de que el viernes tenemos la evaluación, la primera evaluación. Por lo tanto, yo pensaba hoy día trabajar en lo que es hacer algunos ejercicios, ¿ya? Yo en el aula virtual subí una guía de ejercicio, ¿ya? Que es lo que quiero trabajar hoy día. Por supuesto, son varios ejercicios, por lo tanto, hoy día haré uno o dos, lo que alcancemos, para que ustedes puedan preparar la evaluación del día viernes, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro es que a partir de hoy día, el link de conexión para las clases va a estar en el aula virtual, ¿ya? Por lo tanto, yo ya no les voy a enviar link de invitación. Ustedes simplemente se meten al aula virtual y ahí pueden ingresar con el link que está fijo, hice un link recurrente. Esto para no tener que estar enviando constantemente link de invitación, ¿ya? Eso para que lo tenga claro. Entonces, bueno, parece que todavía no ha llegado nadie, son las 11:06. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla, ¿no? Y esta es la guía, la misma guía que está en ¿cómo se llama? En su aula virtual, ¿ya? Que son los contenidos que hemos visto hasta ahora. Son 10 ejercicios, ¿ya? Entonces, esta guía es la que ustedes con la que yo voy a trabajar hoy día con ustedes para poder recordar y resolver algunos problemas, ¿ya? Entonces, ah, vamos a partir con el ejercicio 1, ¿ya? Un segundito, por favor. Un segundito. Ya. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Acá. Muy bien. Entonces fíjense que el ejercicio número 1 dice, suponga que el tiempo de vida de un tipo de telescopio en años es una variable aleatoria con una distribución uniforme en el intervalo 1,7. ¿Ya? De una producción de 100 telescopios, calcular la probabilidad de que el tiempo medio o tiempo promedio de vida de esos mismos telescopios sea mayor a 4,5 años. Entonces, para resolver estos tipos de problemas, nosotros debemos recordar el teorema del límite central, ¿ya? El teorema del límite central, que nos permite resolver estos tipos de problemas. Entonces, voy a compartir pantalla ahora para recordar a qué se refiere el teorema. ¿Ya? ¿A qué se refiere el teorema? Fíjense que acá, ¿ya? Este es el teorema que me dice, teorema del límite central, se puede establecer que esa transformación, es decir, x barra menos mu sobre sigma, todo eso multiplicado por raíz de n, tiene una distribución normal 0,1. ¿Ya? Tiene una distribución normal 0,1. Por lo tanto, siempre que yo hago esta transformación, entonces puedo calcular su probabilidad a través de una distribución normal 0,1. ¿Ya? Entonces, fíjense. Volvamos al problema. ¿Ya? Volvamos al problema. Entonces, fíjense que acá, el que tenga una distribución uniforme, ¿ya? No influye, pues el n es grande, ¿ya? El n es grande, en este caso el n es de 100 telescopios,
¿ya? Por lo tanto, podemos utilizar el teorema del límite central para poder calcular esta probabilidad. Y aquí yo les recuerdo, ¿ya? Yo les recuerdo que si la variable aleatoria se distribuye como una uniforme A, B, en este caso el problema, la variable aleatoria se distribuye como una uniforme 1, 7, por lo tanto A vale 1 y B vale 7. Entonces la esperanza de la variable aleatoria X es A más B medio y la varianza de la variable X, es decir, de la variable tiempo de vida, es B menos A cuadrado sobre 12. Entonces con estos dos elementos, ya con estos dos elementos, más el n, más el tiempo medio de vida, ¿no es cierto? Nosotros podemos calcular esa probabilidad. Ya podemos calcular esa probabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. ¿Ya? Ahí vienen más compañeros. Entonces, voy a repetir el problema para los que recién se están incorporando. Estamos calculando, estamos haciendo una guía de ejercicio que está en su aula virtual, que es una guía preparatoria para la evaluación del día viernes. ¿Ya? Entonces decía el problema, decía que suponga que el tiempo de vida de un telescopio en años es una variable aleatoria con una distribución uniforme en el intervalo 1-7. Por lo tanto, X, ¿ya? X, que es mi variable, es la variable tiempo de vida. ¿Ya? Tiempo de vida. Y esa variable tiempo de vida, ¿ya? Esa variable X tiene una distribución, se distribuye como una uniforme de parámetros 1 y 7. 1 y 7. Ahí. Después dice, de una producción de 100 telescopios, por lo tanto mi n es igual a 100, ¿ya? De una producción de 100 telescopios, calcular la probabilidad de que el tiempo medio de vida, es decir, que mi X barra, que ese es mi tiempo medio de vida, de los mismos, sea mayor que 4,5 años. Sea mayor a 4,5. ¿Ya? Eso es lo que me dice el problema. Y además me dice, recuerde que si X se distribuye uniforme, entonces la esperanza de la variable aleatoria X, ¿ya? Es A más B medio. A más B medio. Esa es la esperanza. Y la varianza de la variable X, en este caso de la variable tiempo, es B menos A al cuadrado sobre 12. Esos son los datos. ¿Ya? Esos son los datos que tengo. Y a mí me piden calcular esa probabilidad. ¿Ya? Esta probabilidad es la que a mí me piden calcular. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos para calcular esa probabilidad es utilizar el teorema del límite central. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema del límite central? El teorema del límite central me dice que la transformación, ¿ya? Que la transformación raíz de n x barra menos mu sobre sigma, donde mu es la esperanza de x, es decir, es esto, y sigma es la desviación estándar de x, es decir, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Y esta transformación, por el teorema del límite central, se distribuye como una normal 0,1. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es simplemente transformar esta probabilidad utilizando el teorema del límite central, ¿ya? Utilizando el teorema del límite central, y calcularla entonces a través de una distribución normal 0,1.
Entonces, fíjense que para poder hacer esta transformación, necesariamente necesito mi mu, es decir, mi esperanza, y mi desviación estándar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, ¿no es cierto?, la esperanza, la varianza. Recuerden que X se distribuye uniforme 1, 7, donde A es 1 y B es 7. ¿Ya? Por lo tanto, la esperanza de X, ¿ya?, sería 1 más 7 medios, es decir, 8 medios, es decir, 4. La esperanza de X entonces sería 4. Y la varianza de X, es B menos A al cuadrado, es decir, 7 menos 1 al cuadrado sobre 12. 7 menos 1 es 6, al cuadrado es 36, y 36 dividido por 2 es 3. Por lo tanto, la varianza es 3. ¿Ya? La varianza es 3. Luego, la raíz de la varianza, recuerden que la varianza es sigma cuadrado, por lo tanto, sigma es la raíz de la varianza, es decir, la raíz de 3. ¿Ya? Y la esperanza de X es mu. ¿Ya? Es mu. Por lo tanto, ya tengo esos datos. Los voy a escribir, ¿ya? Los voy a escribir acá. Mu es 4 y sigma es igual a la raíz de 3. ¿Ya? Y sigma es igual a la raíz de 3. Entonces ahora simplemente voy a borrar acá y vamos a calcular esa probabilidad. ¿Ya? Esa probabilidad. Me dice, calcule la probabilidad de que X barra sea mayor que 4,5. Entonces nosotros, siempre que tenemos la probabilidad de que X barra o de que algo sea mayor, entonces lo que debemos hacer es trabajar con su complemento, ya que las tablas normalmente vienen para la probabilidad menor. Por lo tanto, calcular la probabilidad de que X barra sea mayor que 4,5 es equivalente a calcular 1 menos la probabilidad de que X barra sea menor que 4,5. ¿Ya? Menor o igual que 4,5. Por lo tanto, ahora lo que debemos empezar a hacer es transformar esto en nuestro teorema del límite central. Es decir, tenemos que escribirlo, esto que está acá, lo tenemos que escribir como una raíz de n, X barra menos mu sobre sigma. ¿No es cierto? Que ese es mi teorema del límite central. Por lo tanto, esto me quedaría 1 menos la probabilidad. Fíjense que tenemos que multiplicarlo por n, por la raíz de n. Ahí. Y esto me quedaría X barra. Por lo tanto, lo voy a escribir acá. Raíz de n, pero n vale 100, por lo tanto sería la raíz de 100. Eso multiplicado por 4,5, que es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Voy a borrar acá. Ahí. A ese X barra le tenemos que restar mu, que es la esperanza. Y nosotros ya calculamos que mu es 4. Por lo tanto, a ese 4,5 le restamos 4. Y a todo eso debemos dividirlo por sigma. ¿Ya? Donde sigma en este caso es la raíz de 3. Ahí. Y listo. Entonces, esta expresión, raíz de n, X barra menos mu sobre sigma, la voy a denominar Z. Ya, la denomino Z. Y a eso, simplemente lo que hago acá es calcular cuánto vale esa expresión. ¿Ya? Es decir, con la calculadora, fíjense, 4,5 menos 4, 4,5 menos 4 es 0,5. La raíz de 100 es 10, o sea,
por 10. Eso me daría 5. Y esto lo divido por la raíz de 3. Esto me da aproximadamente, esta expresión me da aproximadamente 2,887. Ahí. Entonces, fíjese que calcular la probabilidad de que X barra, calcular la probabilidad de que X barra sea mayor o igual que 4,5 es equivalente a calcular la probabilidad de 1 menos probabilidad de que Z sea menor que 2,887. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo hecho eso, lo que hago es buscar en mi tabla de distribución normal, ¿no es cierto?, esta probabilidad, 2,887. ¿Ya? Entonces voy a buscar una tabla de distribución normal para que podamos ver. Veamos. Ya, acá tengo una. Entonces voy a compartir pantalla. Acá está. Esta es mi tabla de probabilidad normal. Y me dice que tiene que ser 2,887. 2,887. Entonces lo que yo tengo que buscar es aquí en el cuantil. ¿Ya? En el cuantil. Entonces, por supuesto, lo podemos aproximar, ya que trabajamos acá con dos decimales, ¿no es cierto? 2,887 lo podríamos aproximar a 2,89. ¿Ya? 2,89. Entonces, fíjense. Acá tengo 2. Acá tengo 2,8. ¿Ya? Acá tengo 2,8. No es el que está marcado. Acá tengo 2,8. Este de acá. Y tengo que buscar el 2,89. Fíjense que arriba tengo 0,09, por lo tanto es el último. Es el último. Este que está acá. 2,89 sería 0,9981. ¿Ya? 0,9981. Por lo tanto, esto me quedaría igual a 1 menos, y esta probabilidad me dio 0,9981. Y ahora simplemente restamos. ¿Ya? Ahora simplemente restamos. Es decir, que a 1, ¿no es cierto? A 1, voy acá a calcular. A 1 le restamos 0,9981 y eso me da 0,0019. Es decir, la probabilidad de que el tiempo medio de vida de un telescopio sea mayor que 4,5, ¿ya? Sea mayor que 4,5, es 0,0019. ¿Ya? Así es entonces como nosotros calculamos, ¿ya? Calculamos la probabilidad en el ejercicio número 1. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chicos? Esta es la forma de calcular las probabilidades, ¿ya? La forma de calcular las probabilidades cuando estamos en presencia, ¿no es cierto?, del teorema del límite central, que es lo que se utiliza cuando nosotros calculamos probabilidades muestrales. ¿Ya? Probabilidades muestrales. Muy bien. Volvamos a la guía. Volvamos a la guía. Voy a compartir pantalla nuevamente. Aquí estoy con la guía. El ejercicio 2 se hace exactamente igual. El ejercicio 3 se hace exactamente igual. Pero fíjense que el ejercicio 3
¿ya? Se encuentra para tener una desviación estándar. Ahí me piden, en el ejercicio 3 me piden calcular una probabilidad sobre la desviación estándar, ¿ya? Sobre la desviación estándar. Por lo tanto, ahí lo que utilizo es la distribución, ¿ya? Es la distribución de la varianza y de la desviación estándar, que es una chi cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que hacemos ahí no es utilizar el teorema del límite central, sino que utilizamos la distribución, ¿ya? De la desviación estándar. Entonces, bueno, a partir del ejercicio 5, ¿ya? A partir del ejercicio 5, son ejercicios donde nos piden calcular la distribución, perdón, los estimadores, ya los estimadores para los parámetros, tanto utilizando el método de los momentos como también utilizando el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces, fíjense, hagamos el número 9. El número 9 es interesante en el sentido de que el X es una variable discreta, ¿ya? Es una variable discreta, donde el X toma valores 1 y 2, ¿ya? Toma valores 1 y 2. Y está definida de esta manera, ya está definida de esa manera. Por lo tanto, me piden calcular el estimador máximo verosímil y el estimador de momentos para el valor de teta, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese problema. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos ese problema? Entonces, primero vamos a trabajar con el estimador de momentos. Como es un solo parámetro, entonces vamos a tener una ecuación, y no dos, no un sistema. ¿Ya? El ejercicio número 9. Entonces voy a escribir acá mi función, mi f de x, que es igual a teta elevado a x, 1 menos teta elevado a 1 menos x, ¿ya? Donde el x toma el valor 1, 2, ¿ya? Y el teta está entre 0 y 1 medio. Entre 0 y 1 medio. Entonces me dice, calcule el estimador de momento y el estimador de máxima verosimilitud. Recuerden que el estimador de momento, para este caso, lo que hace es igualar la esperanza de X, es decir, el primer momento poblacional, con el primer momento muestral, que nosotros sabemos que es X barra, que también lo podemos escribir como 1 sobre n sumatoria de los X. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi primer momento poblacional, lo igualo con mi primer momento muestral. Solamente una, ¿ya? Porque tenemos un solo parámetro desconocido, que es el parámetro teta, que es el que queremos estimar. Fíjense que para encontrar la esperanza, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos que hacer, calcular la esperanza de X, es igual, en este caso, a la sumatoria, ¿ya? A la sumatoria, porque es una variable discreta, ¿ya? A la sumatoria, ¿de quién? De X igual 1 hasta 2, porque solamente mi X va de 1 hasta el 2. ¿De quién? De X por la función de densidad, por mi f de X. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Por lo tanto, esto sería igual a la sumatoria de X igual 1 hasta 2 de X por teta elevado a X, 1 menos teta elevado a 1 menos X.
Ahí. Esa sumatoria. ¿Ya? Y esa sumatoria, simplemente lo que hacemos es ir reemplazando. ¿Ya? Es ir reemplazando. Cuando X vale 1, entonces esto me quedaría, fíjense, teta 1 por todo eso, entonces sería teta elevado a 1, 1 menos teta, 1 menos 1, 0, y cuando teta vale 2, más, entonces sería 2 por teta elevado a 2, por teta elevado a 2, factor de 1 menos teta elevado a 1 menos 2, ¿ya? 1 menos 2 entonces sería menos 1. Ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría, bueno, eso se anula, me quedaría 1, entonces esto sería teta más 2 teta cuadrado, factor de 1 menos teta elevado a la menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, ese sería, ¿ya? Ese sería, podríamos desarrollar un poquito más, ¿no es cierto? Podríamos desarrollar un poquito más, porque esto sería teta más 2 teta cuadrado sobre 1 menos teta, ahí, 1 menos teta, y podríamos sumar eso, y si lo sumamos, ¿ya? Eso sería en el denominador 1 menos teta, y en el numerador sería teta, factor de 1 menos teta, más 2 teta cuadrado, y eso sería muy aquí arriba, ¿ya? Y eso sería teta menos teta cuadrado, más 2 teta cuadrado, sobre 1 menos teta. 1 menos teta. Entonces, esto sería teta más teta cuadrado sobre 1 menos teta. Fíjense que esto podríamos factorizarlo por teta. Me quedaría teta factor de 1 más teta. ¿Ya? Teta factor de 1 más teta. Y eso partido por 1 menos teta. Por 1 menos teta. Entonces eso sería entonces mi esperanza. ¿Ya? Esa sería la esperanza. La esperanza de X. Teta 1 más teta partido por 1 menos teta. O, si quieren, lo podemos dejar como está arriba. Parece que va a ser mejor trabajarlo como está arriba. ¿Ya? Para después poder hacer la igualdad. Por lo tanto, voy a borrar acá. Y voy a dejar esa expresión que es la esperanza. ¿Ya? Borro acá. Simplemente dejo que la esperanza de X, ¿ya? La esperanza de X sería teta más teta cuadrado sobre 1 menos teta. Listo. Y tengo la esperanza de X. Y ahora, como estoy calculando, utilizando el método de los momentos, esta esperanza la tengo que igualar con X barra. ¿Ya? Esa esperanza la tengo que igualar con X barra, con el primer momento. Muestra. Y ahí simplemente lo que debemos hacer es despejar teta. ¿Ya? Despejamos teta. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría teta más teta cuadrado es igual a X barra menos X barra teta. ¿No es cierto? Simplemente esto que está dividiendo lo pasé multiplicando. ¿Ya? Y esto me quedaría teta cuadrado más teta más X barra teta menos X barra igual a 0. ¿Ya? Acá puedo factorizar. Entonces me quedaría teta cuadrado más
teta factor de 1 más x barra menos x barra igual a 0. Y acá tengo, fíjense, una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Una ecuación de segundo grado. Donde A vale 1, donde B vale 1 más x barra, y donde C vale menos x. ¿Ya? Menos x barra. Ahí. Por lo tanto, teta sería igual a menos B, es decir, menos 1 más x barra, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, 1 más x barra al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos x barra. Por lo tanto, me quedaría más 4x barra. Y todo eso dividido por 2 veces a, es decir, por 2. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que hacemos ahora es desarrollar lo que está aquí adentro. Entonces, me voy aquí arriba. Entonces me quedaría, fíjense, ese menos me quedaría, entonces teta me quedaría a menos 1 menos x barra más menos. Desarrollo ese cuadrado de binomio. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 1 más 2x barra más x barra cuadrado más x barra cuadrado. Ahí desarrollé ese cuadrado de binomio y a eso le sumo más 4x barra. Eso. Y todo eso dividido por 2. Por lo tanto, teta sería menos 1 menos x barra más menos. Desarrollo eso. Eso sería x barra al cuadrado. 4x más 2x serían 6x barra más 1. ¿Ya? Entonces, fíjense que... y todo eso partido por 2. Y todo eso partido por 2. ¿Ya? Entonces, vemos si podemos factorizar eso, lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Vemos si podemos factorizar eso que está dentro de la raíz. Y eso que está dentro de la raíz sería... veamos. Podría ser algo así como 3 y 2, o sea, sería algo así como x barra 3, x barra 2, y no, porque me daría uno positivo. Para que me dé positivo, ese es el mayor, me daría menos, más por más, pero al desarrollarlo me sumaría eso. Entonces no se puede factorizar eso. ¿Ya? No se puede factorizar. Por lo tanto, aquí ya tendríamos mi estimador de momento. Estimador de momento. Entonces sería menos 1 menos x barra más menos raíz cuadrada de, bueno, acá, raíz cuadrada de x barra cuadrado más 6x barra más 1 sobre 2. Recuerden que siempre mi estimador, ya sea de momentos o sea un estimador de máxima verosimilitud, siempre debe depender solamente de la muestra. ¿Ya? Solamente de la muestra. Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí depende solo de la muestra. ¿Ya? Depende solo de mi muestra. No depende de ningún otro parámetro que sea desconocido. ¿Ya? Por lo tanto, así es como determinamos
nuestro estimador, en este caso mi estimador de momento para esta distribución. ¿Ya? Para esa distribución. Es importante que uno calcule, ¿no es cierto? Fíjense que el X toma valores entre 1 y 2. Voy a borrar acá. O sea, perdón, ahí. El X toma valores entre 1 y 2. ¿Ya? Por lo tanto, usted puede calcular la media aritmética, ¿no es cierto? La media aritmética entre 1 y 2, la media aritmética entre 1 y 2 sería 1,5, ¿ya? Sería 1,5. Por lo tanto, mi estimador de momento sería igual a ¿quién? A ver, esto se puede hacer, lo que estoy haciendo ahora se puede hacer solo, porque en este caso mi distribución es una variable aleatoria discreta y conozco los valores de mi X. El X puede tomar solo el 1 y solo el 2, ¿ya? El 1 y el 2. Por lo tanto, esto me daría menos 1 menos 1,5, que sería mi media aritmética, más menos raíz cuadrada, ¿ya? Raíz cuadrada de 1,5, ¿ya? Raíz cuadrada de 1,5 al cuadrado, lo voy a escribir acá, 1,5 al cuadrado, que me da 2,25 más 6 por X barra, es decir, 6 por 1,5, que me daría 9 más 1. 9 más 1. Todo eso partido por 2. Entonces ahora lo que hago es calcular esa expresión. Es decir, 9 más 1, 10, 12,25. Y calculo la raíz de 12,25. Y eso me da 3,5. ¿Ya? Entonces mi estimador sería menos 1, menos 1,5, más menos. Y todo eso que me da ahí es 3,5. ¿Ya? 3,5. Todo eso dividido por 2. Y acá saco mis dos posibilidades. ¿Ya? Saco mis dos posibilidades. Mi teta 1, que lo utilizo con el más, y mi teta 2, que lo utilizo con el menos. ¿Ya? Voy a escribir acá. Voy a borrar ahí para que se vea un poco mejor. Entonces, mi teta 1 ya sería, voy a hacerlo con el más. Entonces sería menos 1, ya, menos 1, menos 1,5 más 3,5. Más 3,5. Entonces eso me daría 1. Perdón. 1 partido por 2. ¿Ya? Y ahora lo voy a hacer con el menos, que le llamamos teta 2. ¿Ya? Que le llamamos teta 2. Sería menos 1, menos 1,5, pero en vez de sumarle 3,5 le voy a restar 3,5 y eso me da menos 6 dividido por 2 me da menos 3. Me da menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, el primer teta vale 1/2 y el segundo teta vale menos 3. Entonces nosotros nos fijamos en la restricción. Fíjese que me dice que teta vive entre 0 y 1/2. ¿Ya? Dice teta es mayor o igual que 0, menor o igual que 1/2. Por lo tanto, el teta 2 no me sirve, porque el teta 2 me da menos 3. Luego, el estimador de teta encontrado a través del estimador, perdón,
la estimación de teta encontrado a través del estimador de teta por el método de, el método de los momentos sería un medio. ¿Ya? Sería un medio. Entonces ahí tenemos desarrollado nuestro estimador de momento para esta función. Por lo tanto, ahora habría que hacer lo mismo, pero utilizando el método de máxima verosimilitud para encontrar el estimador de teta. Pero eso se los dejo a ustedes. Se los dejo a ustedes de tarea. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta acá, pero voy a recordarles algunas cosas que dije al comienzo de la clase, en donde no estaban todos, ¿ya? Para que ahora sí lo puedan escuchar todos. Primero, el viernes tenemos nuestra primera evaluación. La evaluación del viernes entra hasta estimador de máxima verosimilitud, ¿ya? Hasta ahí, hasta estimador de máxima verosimilitud. El viernes tenemos la prueba. Ese día yo les voy a entregar, en la hora de la clase, les voy a entregar el instrumento, ya lo voy a explicar, lo vamos a discutir y les voy a dar el tiempo suficiente para que lo puedan resolver. El viernes solamente nos vamos a reunir para entregar la evaluación, ¿ya? Para entregar la evaluación. Esa es una cosa. Segundo, la guía que estamos trabajando ahora está en su aula virtual. Por lo tanto, pueden seguir trabajándola. Si tienen duda, por supuesto, me pueden preguntar mediante un correo, me pueden hacer las consultas que quieran. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que es muy importante, es que a partir de hoy, los links de invitación, no voy a hacer link para cada clase, sino que dejé un link recurrente en el aula virtual. Dejé un link recurrente, entonces, en su aula virtual. Entonces, ustedes, para poder ingresar a la clase, ¿no es cierto? Para poder ingresar a la clase, van a tener que dirigirse a su aula virtual, ¿ya? Y en su aula virtual, que la estoy en estos momentos abriendo, ¿ya? Está el link para que puedan entrar a la clase, ¿ya? Es decir, ya no les voy a enviar cada clase un correo electrónico con el link. Simplemente ustedes ingresan a su aula virtual, ¿ya? Ingresan a su aula virtual y abren el link. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver, ¿ya? Este es el aula virtual de ustedes, de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental, Estadística 2, Inferencia, ¿ya? Y en la primera pestaña de bienvenida, ¿ya? Entonces está el link de las reuniones. Siempre va a ser el mismo link, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que estar enviándole a cada rato los links, ¿ya? Y acá, por supuesto, les recuerdo las clases, que son los lunes a las 11, los viernes a las 8 de la mañana. Entonces, el lunes a las 11 usted entra a su aula virtual, entra a su link y va a entrar automáticamente a la clase, al Zoom. Lo mismo pasaría el día viernes, ¿ya? Entonces, eso es la tercera cosa que quería informarles, ya que no voy a seguir enviando el link, sino que generé uno recurrente, ¿ya? Uno recurrente. Aprovechando que estoy acá, ¿ya? Aprovechando que estoy acá, en el aula virtual, entonces, acá está cargada la guía que estábamos trabajando y recuerden que además en la primera unidad está el PPT de lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Y obviamente donde en la pestaña de videos de clase están todas las clases. Por supuesto, falta la clase de hoy día que después que me despida la voy a subir a internet, ¿ya? Entonces esas son todas las novedades que quería contarles, ¿ya? Después de esta semana de descanso.
Muy bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda, si no quedaríamos hasta aquí por hoy día. No, profe. Perfecto. Cualquier duda, consulta que tengan en el desarrollo de la guía, les recomiendo que la hagan porque ahí puede que le aparezcan dudas, ¿ya? Me la pueden hacer por chat, o sea, por